Algo ha atravesado recientemente nuestro vecindario cósmico a una velocidad vertiginosa. No se trata de un meteoro cualquiera ni de un asteroide errante. Es un objeto que no pertenece a nuestro sistema solar, un visitante forastero que viene de las profundidades de la galaxia. El 1 de julio del año 2025, el sistema de telescopios Atlas, instalado en Río Hurtado, Chile, registró un punto de luz extremadamente tenue que se movía de forma extraña. No seguía la trayectoria típica de un cometa conocido ni de un asteroide ligado a la gravedad del Sol. Su velocidad era demasiado alta y su camino demasiado recto. Cuando los astrónomos calcularon su órbita hacia atrás, la conclusión fue clara y sorprendente. El objeto venía de fuera del sistema solar. No estaba ligado a nuestra estrella, y por lo tanto, pasaría una sola vez antes de continuar su viaje hacia el espacio interestelar. Fue bautizado como 3I Atlas, lo que significa que es el tercer objeto interestelar jamás confirmado por la humanidad, después de 1I o Oumuamua, descubierto en 2017, y 2I Borisov, observado en 2019. La primera característica que dejó a los astrónomos boquiabiertos fue su trayectoria hiperbólica. En astronomía, un objeto que tiene una órbita con excentricidad mayor a 1 ya no está atado gravitacionalmente al Sol. Según la NASA, incluso los gigantes como Júpiter solo pueden impulsar a un cometa hasta alcanzar una excentricidad un poco superior a 1. Oumuamua presentó una excentricidad aproximada de 1.2. Borisov alcanzó un valor cercano a 3.4. En cambio, los cálculos iniciales de 3I Atlas arrojaron un valor extraordinario, más de 6. Esto lo convierte en el objeto con la trayectoria más extrema jamás registrada en nuestro sistema solar. En otras palabras, no vino para quedarse. Pasó como una bala cósmica, dejando apenas un rastro de datos antes de seguir su camino. La velocidad relativa al Sol también resultó impresionante. De acuerdo con los reportes preliminares, 3I Atlas se mueve a más de 60 km por segundo. Para tener una referencia, la sonda Parker Solar Probe, que es el objeto construido por el ser humano más veloz, alcanza alrededor de 200 km por segundo únicamente cuando se sumerge cerca del Sol y recibe asistencia gravitacional. 3I Atlas mantiene su velocidad incluso en las zonas frías y lejanas del espacio interestelar, lo que demuestra que lleva viajando así durante miles de millones de años. Pero el verdadero misterio no está solo en su rapidez ni en su trayectoria. Lo que intriga a los científicos es lo que este visitante interestelar podría revelarnos sobre los orígenes de otros sistemas estelares. Según la Agencia Espacial Europea, cada cometa interestelar que logramos detectar es una cápsula del tiempo. Conserva información sobre la química y la dinámica del lugar donde se formó. Si 3I Atlas proviene de una región antigua de la galaxia, sus materiales podrían ser más viejos incluso que nuestro propio sistema solar. El telescopio espacial Hubble se enfocó en este objeto en julio de 2025, cuando estaba a más de 400 millones de kilómetros de la Tierra. Las imágenes mostraron una coma brillante y una cola, lo cual confirmó que se trataba de un cometa activo y no de una simple roca. Posteriormente, el telescopio espacial James Webb detectó en su espectro la presencia de vapor de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Todo esto indica que, a pesar de haber permanecido congelado durante miles de millones de años en el espacio interestelar, el cometa aún conserva hielos volátiles que ahora se subliman al acercarse al Sol. Lo sorprendente es que 3I Atlas comenzó a mostrar actividad cuando todavía se encontraba muy lejos de nuestra estrella, a una distancia superior a 6 unidades astronómicas, es decir, más allá de la órbita de Júpiter. Esto, de acuerdo con la NASA, sugiere que contiene compuestos extremadamente volátiles, capaces de sublimarse con cantidades mínimas de energía solar. Ninguno de los objetos interestelares anteriores se comportó de esta manera. Oumuamua nunca mostró signos claros de actividad cometaria. Borisov sí lo hizo, pero a distancias mucho más cortas. Otra pista fascinante provino de su dirección de entrada. Los cálculos muestran que llegó desde la constelación de Sagitario, una zona cercana al centro de la Vía Láctea. Más precisamente, parece provenir del llamado disco grueso galáctico, una región donde abundan estrellas muy antiguas que se formaron hace 7.000 u 8.000 millones de años. Según varios astrónomos, si 3I Atlas proviene de allí,
Podría tratarse de un fragmento que ha viajado por el espacio interestelar durante miles de millones de años, cargando en su interior información química sobre un sistema estelar que existió mucho antes de que nuestro Sol comenzara a brillar. Hasta aquí tenemos ya una historia intrigante. Un objeto interestelar, con una velocidad inusual, con una órbita hiperbólica extrema y con indicios de actividad cometaria muy lejana al Sol. Pero los misterios no terminan ahí. Uno de los aspectos más sorprendentes de TRES y Atlas fue la dirección de su cola. Normalmente, los cometas desarrollan colas que siempre apuntan en dirección contraria al Sol. Esto ocurre porque la radiación solar y el viento solar empujan el gas y el polvo hacia afuera. Sin embargo, observaciones realizadas desde telescopios terrestres y confirmadas por el Very Large Telescope en Chile mostraron que parte de la cola de TRES y Atlas parecía apuntar en dirección al Sol. ¿Cómo es posible? Una de las explicaciones más aceptadas es que el cometa está expulsando partículas tan grandes y pesadas que la presión de la radiación solar no logra desviarlas. En lugar de ser arrastradas hacia afuera, continúan avanzando en la misma dirección que el cometa. Es como si fueran disparadas por un cañón cósmico, viajando por pura inercia. Esto convierte a TRES y Atlas en un caso único. Un laboratorio natural para entender mejor cómo funcionan los procesos de desgasificación en cuerpos que han permanecido en reposo durante miles de millones de años. Los científicos también se sorprendieron al calcular la inclinación de su órbita con respecto al plano de nuestro sistema solar. En lugar de venir desde una dirección completamente aleatoria, como cabría esperar de un objeto interestelar, su trayectoria estaba alineada casi de forma perfecta con la eclíptica, que es el plano donde orbitan los planetas. La inclinación era de apenas unos pocos grados. El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, señaló que la probabilidad de que esto ocurra por simple azar es extremadamente baja, menos de 1 entre 500. Aunque finalmente la mayoría de evidencias apunta a que TRES y Atlas es un cometa natural, esta alineación levantó especulaciones sobre orígenes más exóticos. Más allá de las teorías, lo que sí es indiscutible es que estamos ante un objeto único. Según la NASA, TRES y Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol a finales de octubre de 2025, a una distancia de aproximadamente 1,4 unidades astronómicas, es decir, un poco más allá de la órbita de la Tierra y justo dentro de la órbita de Marte. En ese momento viajará a una velocidad máxima cercana a los 68 km por segundo. Después continuará su camino hacia el exterior del sistema solar, alejándose para no volver jamás. Marte tendrá un papel privilegiado en esta historia. A comienzos de octubre, el cometa pasará a menos de 30 millones de kilómetros del planeta rojo. Esto abre la posibilidad de que el Mars Reconnaissance Orbiter pueda fotografiarlo con su cámara de alta resolución. Si eso ocurre, sería la primera vez en la historia que una nave espacial logra obtener imágenes detalladas de un visitante interestelar. Para la Tierra, en cambio, la aproximación más cercana será en diciembre, cuando ya se encuentre a más de 240 millones de kilómetros. Lo veremos de lejos, pero no lo suficiente como para apreciarlo a simple vista. Con todo esto, el mensaje es claro. TRES y Atlas es una oportunidad única. Puede que no volvamos a tener un objeto interestelar tan grande, activo y cercano en muchas décadas. Según los astrónomos del observatorio Vera Rubin, que acaba de entrar en funcionamiento, podríamos detectar 1 o 2 objetos interestelares cada año. Sin embargo, la mayoría de ellos serán mucho más pequeños y débiles, demasiado difíciles de estudiar con detalle. Por eso, TRES y Atlas es tan valioso, es grande, es brillante y es activo. Cada dato que recojamos de él nos acerca a comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios más allá de nuestro propio Sol. Y lo más fascinante de todo, podría tratarse de un cometa formado hace miles de millones de años, quizás incluso antes de que nuestro sistema solar existiera. Cuando hablamos de objetos interestelares, conviene recordar cuán excepcionales son. Oumuamua, el primero detectado, sorprendió por su forma alargada y por no mostrar actividad cometaria clara. Durante semanas se especuló si era roca, hielo, nave alienígena o una combinación de factores. El segundo, Borisov, se comportó de manera más clásica, con una coma y una cola similares a las de los cometas de nuestro propio sistema solar. Y ahora llega TRES y Atlas,
que parece reunir lo mejor de ambos mundos. Es tan rápido y exótico como Oumuamua, pero también ofrece señales químicas claras como Borisov. El descubrimiento de estos visitantes es relativamente reciente gracias a los avances en telescopios de rastreo. El sistema ATLAS, cuyo nombre completo es Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, fue diseñado originalmente para detectar asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. Sin embargo, su sensibilidad y capacidad de observar grandes áreas del cielo lo han convertido en un cazador de sorpresas cósmicas. Así fue como, el 1 de julio del año 2025, sus sensores detectaron a 3I Atlas moviéndose de forma inusual. Según la NASA, la confirmación de que un objeto es interestelar requiere varios pasos. Primero, se mide su brillo y su movimiento aparente contra el fondo de estrellas. Después se calcula su órbita y se determina si la excentricidad supera el valor de 1. En el caso de 3I Atlas, la excentricidad calculada fue mucho mayor, lo que no dejaba dudas. El objeto no orbita alrededor del Sol, simplemente lo atraviesa. Pero lo más intrigante es que este cometa podría tener un origen extremadamente antiguo. Algunos estudios preliminares, publicados en repositorios científicos y revisados por observatorios internacionales, sugieren que 3I Atlas proviene del disco grueso de la Vía Láctea. El disco grueso es una región poblada por estrellas muy viejas, con menos metales pesados que nuestro Sol, y que se formaron hace miles de millones de años, cuando el universo era más joven y más violento. Si este cometa nació allí, entonces su edad podría superar la del propio Sistema Solar, que se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años. Imaginemos lo que significa: un fragmento de hielo y roca que comenzó su viaje antes de que la Tierra existiera, vagando sin rumbo fijo por la galaxia, hasta que por pura coincidencia cósmica atravesó nuestro vecindario estelar. Cada molécula que contiene es un testigo de un tiempo remoto. El vapor de agua que libera ahora, al acercarse al Sol, podría haberse formado en una estrella ya extinta, en un sistema planetario que desapareció hace eones. El telescopio espacial James Webb, con su capacidad infrarroja, ha sido crucial para analizar la composición de la coma. De acuerdo con reportes de la NASA, Webb ha detectado agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono en cantidades considerables. También se han registrado señales de radicales hidroxilo, que se generan cuando la radiación solar rompe las moléculas de agua. Estos hallazgos confirman que, a pesar de su largo viaje, el cometa conserva reservas significativas de volátiles. Otro hallazgo inesperado provino del Very Large Telescope en Chile, operado por el Observatorio Europeo Austral. Este instrumento detectó la presencia de gas de cianuro y en una ocasión señales de níquel atómico. Este último es particularmente extraño, ya que no es común en cometas a esa distancia del Sol. Su presencia podría indicar que el núcleo de 3I Atlas contiene materiales más pesados de lo esperado, o que la dinámica interna del cometa está generando temperaturas locales más altas de lo habitual. Si bien estos datos son fascinantes, también plantean preguntas profundas. ¿Cómo ha logrado sobrevivir este objeto durante tanto tiempo en el duro entorno del espacio interestelar? Normalmente, los pequeños cuerpos que viajan entre las estrellas se desgastan con el tiempo debido a los impactos de micrometeoritos y al constante bombardeo de rayos cósmicos. Sin embargo, 3I Atlas todavía muestra signos de frescura cometaria. Una explicación es que su superficie externa se ha endurecido, formando una capa protectora de polvo y roca que preservó los hielos internos durante miles de millones de años. Los astrónomos también han observado que el cometa tiene un periodo de rotación relativamente estable. Variaciones en su brillo sugieren que gira sobre sí mismo en un intervalo que lo hace resistente a desintegrarse rápidamente. Este detalle ha llevado a algunos investigadores a compararlo con cometas antiguos que han soportado múltiples pasadas por sistemas estelares. Sin embargo, 3I Atlas está en su primera y única visita al nuestro. El perihelio, o punto más cercano al Sol, está previsto para finales de octubre de 2025. En ese momento alcanzará una velocidad cercana a los 68 km por segundo y pasará a una distancia aproximada de 1,4 unidades astronómicas del Sol. Esto lo sitúa dentro de la órbita de Marte. Marte, de hecho, será un espectador privilegiado.
El cometa pasará a menos de 30 millones de kilómetros del planeta rojo, lo que permitirá que orbitadores como el Mars Reconnaissance Orbiter intenten obtener imágenes de alta resolución de su núcleo y su coma. Para la Tierra, la oportunidad será más limitada. El acercamiento más próximo será en diciembre, cuando el cometa ya se esté alejando, a una distancia superior a los 240 millones de kilómetros. Esto significa que no será visible a simple vista, pero seguirá siendo un objetivo de telescopios profesionales y aficionados. Según la NASA, la ventana de observación más favorable será durante septiembre y principios de octubre, antes de que se acerque demasiado al Sol y quede oculto por su brillo. Es importante recalcar que 3I Atlas no representa ningún peligro para nuestro planeta. Su trayectoria lo mantendrá siempre a una distancia segura, mucho mayor que la de la Luna. Sin embargo, la oportunidad de observarlo es científica y culturalmente invaluable. Nunca antes habíamos tenido un cometa interestelar tan grande, tan activo y tan accesible para los telescopios modernos. El observatorio Vera Rubin, que inició operaciones este mismo año, será fundamental en esta tarea. Con su capacidad de escanear el cielo completo cada pocas noches, proporcionará un seguimiento detallado del cometa a lo largo de su paso. Además, permitirá compararlo con otros objetos interestelares que puedan descubrirse en el futuro. Los astrónomos esperan que, gracias a esta nueva herramienta, se detecten 1 o 2 objetos interestelares cada año. Pero la mayoría de ellos serán mucho más pequeños y débiles que 3I Atlas. Aquí radica la importancia histórica de este evento. Es como si la galaxia nos hubiera enviado un mensaje especialmente claro. Un visitante lo suficientemente grande y brillante para que podamos estudiarlo en detalle. Cada espectro obtenido, cada curva de luz analizada, cada imagen captada será una pieza más en el rompecabezas de la formación de planetas y estrellas en otros lugares de la Vía Láctea. La comunidad científica internacional se ha volcado en este estudio. Equipos en Estados Unidos, Europa, Chile y Japón han coordinado campañas de observación. Los datos se comparten de manera abierta, permitiendo que distintos grupos analicen los mismos resultados desde perspectivas diferentes. Según la Agencia Espacial Europea, esta colaboración global es uno de los mayores beneficios de la astronomía moderna. Unir esfuerzos para desentrañar misterios que trascienden fronteras. Por supuesto, no faltan las especulaciones. Algunos astrónomos han planteado la posibilidad de que la alineación casi perfecta de la órbita de 3I Atlas con el plano de nuestro sistema solar no sea del todo casual. Aunque la explicación más probable es que se trata de una coincidencia estadística, el hecho de que la inclinación sea tan baja ha despertado la imaginación de muchos. Sin embargo, los datos espectroscópicos y la actividad cometaria observada confirman su naturaleza natural. Es un cometa, no una nave, no un artefacto artificial. Lo interesante es que su composición química y su comportamiento nos recuerdan que no estamos solos en cuanto a procesos de formación planetaria. Otros sistemas estelares producen cometas, expulsan restos al espacio, y esos fragmentos pueden recorrer distancias inimaginables hasta cruzarse con nosotros. En ese sentido, 3I Atlas es un mensajero. No trae palabras ni señales, pero sí pistas físicas que podemos estudiar para comprender mejor la diversidad de mundos que existen en la galaxia. A medida que el cometa se acerque a su perihelio, la actividad de su superficie aumentará. Es probable que veamos cambios en su brillo, que su coma se expanda y que su cola se alargue. Cada uno de esos cambios será documentado por telescopios en tierra y en órbita. Será un espectáculo silencioso, pero lleno de información científica. Y aunque la mayoría de nosotros no lo veremos a simple vista, podemos ser testigos a través de imágenes, datos y visualizaciones compartidas por la NASA, la ESA y múltiples observatorios. Este es un recordatorio de que vivimos en una época privilegiada, en la que nuestra tecnología nos permite observar fenómenos que antes eran invisibles. Lo que más desconcierta de 3I Atlas es el mensaje que trae sobre la violencia del universo primitivo. Según varios investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, la velocidad extrema del cometa sugiere que no fue expulsado de su sistema estelar de manera tranquila. No basta con la dinámica habitual de formación planetaria para explicar un objeto que se mueve a más de 50 km por segundo en relación con las estrellas cercanas. Algo catastrófico tuvo que ocurrir en su sistema de origen. Los escenarios posibles son varios. Una opción es que una estrella cercana perturbara la órbita de un cometa gigante, lanzándolo hacia el espacio interestelar.
Otra posibilidad es que el sistema estelar original atravesara un evento mucho más dramático, como una explosión de supernova. Las ondas de choque y la pérdida de masa estelar podrían haber desestabilizado todo el sistema, expulsando fragmentos como 3I, Atlas, a velocidades de escape altísimas. Incluso se ha planteado la hipótesis de que provenga de las ruinas de una hipernova, un fenómeno aún más energético que una supernova convencional. Según un artículo publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, los objetos expulsados en estas condiciones no solo adquieren velocidades extremas, sino que también cargan con una huella química única. El hecho de que 3I Atlas muestre proporciones inusuales de agua y monóxido de carbono podría ser un indicio de que su sistema de origen fue enriquecido por explosiones estelares tempranas. En otras palabras, este cometa sería un sobreviviente directo de la época en la que la Vía Láctea se estaba formando y las estrellas masivas morían de forma violenta, sembrando el espacio con elementos pesados. Esto lo conecta con una de las preguntas más antiguas de la astronomía. ¿Cómo se distribuyeron los elementos necesarios para la vida en toda la galaxia? El carbono, el oxígeno, el silicio y el hierro, que forman parte de nuestro planeta, provienen de generaciones pasadas de estrellas. Si 3I Atlas conserva en su interior proporciones distintas de estos elementos, entonces nos está mostrando cómo eran los primeros ladrillos de mundos que nunca llegamos a conocer. Los astrónomos han encontrado también señales de rotación irregular. La luz reflejada por el cometa muestra variaciones que indican que su forma no es perfectamente esférica. Es probable que sea un cuerpo alargado, quizá el doble de largo que ancho, con una superficie irregular. Este tipo de estructura recuerda a muchos cometas del sistema solar, como el famoso 67P Churyumov-Gerasimenko, visitado por la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, hay una diferencia clave. 3I Atlas ha sobrevivido miles de millones de años en el espacio interestelar sin fragmentarse por completo. Eso sugiere que su interior debe tener una resistencia mayor de la esperada, o que la suerte lo ha acompañado en un viaje plagado de peligros. El espacio entre estrellas no es un lugar vacío y tranquilo. Está lleno de polvo microscópico, de partículas de alta energía y de radiación cósmica. Con el paso de millones de años, esos factores deberían desgastar cualquier objeto. Muchos cometas interestelares se erosionan hasta convertirse en polvo difuso. Sin embargo, 3I Atlas no solo ha llegado intacto, sino que además conserva reservas frescas de hielo. Eso lo convierte en un fósil viviente, un archivo intacto de la historia galáctica. Los patrones de desgasificación observados también son inusuales. Cuando estaba a más de 4 unidades astronómicas del Sol, apenas mostró actividad. Pero al acercarse a 3 unidades, su coma se iluminó de golpe. Esto sugiere que la superficie externa estaba cubierta por una costra dura, posiblemente creada por miles de millones de años de exposición a rayos cósmicos. Esa capa habría protegido el hielo interior hasta que la radiación solar fue lo bastante intensa para penetrar en profundidad. Cuando eso ocurrió, grandes bolsas de hielo comenzaron a sublimarse de manera explosiva. Este tipo de estallidos fue confirmado por observaciones realizadas con el telescopio Swift de la NASA, que detectó un aumento súbito en la producción de radicales hidroxilo. Es decir, de un momento a otro, el cometa liberó enormes cantidades de agua en forma de vapor. Algo similar se observó en el cometa Ison en el año 2013, pero con una diferencia fundamental. Ison terminó desintegrándose al pasar demasiado cerca del Sol. 3I Atlas, en cambio, mantuvo su integridad estructural, lo que indica que, a pesar de su antigüedad, todavía conserva una fortaleza sorprendente. Otro detalle llamativo es la cola adelantada. Como ya mencionamos, en lugar de apuntar directamente en dirección opuesta al Sol, parte del material expulsado seguía el camino del propio cometa. De acuerdo con la ESA, esto solo puede explicarse si se trata de partículas mucho más grandes que el polvo común de otros cometas. Serían fragmentos del tamaño de granos de arena o incluso de pequeñas piedras, lo que explicaría por qué la presión de la radiación solar no pudo desviarlos. Este comportamiento convierte a 3I Atlas en un laboratorio natural para entender los límites de la física cometaria. Mientras tanto, los cálculos orbitales indican que después de su perihelio, el cometa seguirá un camino de salida hacia el espacio interestelar. No regresará jamás. Es un visitante único,
Una vez que lo perdamos de vista, se convertirá en otro punto de luz que se mezcla con el fondo de estrellas. La única diferencia es que ahora sabremos que detrás de ese punto hay una historia de 11.000 millones de años. La ventana de observación no es eterna. A finales de diciembre de 2025, 3I Atlas se habrá alejado tanto que ya no podrá ser estudiado con espectroscopía detallada. Su brillo caerá por debajo de los límites de detección de la mayoría de telescopios. Lo que quede será un archivo de datos, curvas de luz, espectros químicos y un registro de imágenes. Estos archivos serán estudiados durante décadas, convirtiéndose en referencia para futuros descubrimientos. El Comet Interceptor, una misión de la Agencia Espacial Europea planificada para el año 2028, espera a que aparezca un visitante interestelar con suficiente anticipación como para interceptarlo de cerca. Si un objeto como 3I Atlas vuelve a aparecer y puede ser predicho con años de antelación, esta misión enviará 3 sondas para analizarlo directamente. Pero la mayoría de los expertos creen que ningún objeto tan grande y activo como 3I Atlas se detectará en el corto plazo. Es posible que hayamos tenido una suerte extraordinaria con este visitante, una suerte que no se repetirá en siglos, y justamente por eso, cada dato importa. Según la NASA Goddard Space Flight Center, estudiar estos objetos nos permite comprobar si los modelos actuales de formación planetaria son correctos. Por ejemplo, ¿todos los sistemas estelares producen cometas con composiciones similares? ¿O cada estrella crea su propia versión única de cuerpos helados? Las respuestas están en espectros como los que se han obtenido de 3I Atlas. La importancia cultural también es enorme. Desde la antigüedad, los cometas han sido vistos como presagios o mensajeros. Ahora sabemos que no traen augurios sobrenaturales, pero sí mensajes científicos. 3I Atlas nos recuerda que no somos el único rincón de la galaxia que produce mundos. Otros sistemas, lejanos y antiguos, también fabricaron hielo y roca, y parte de ese material ha llegado hasta nosotros. Finalmente, este cometa plantea un recordatorio profundo. El universo no está vacío. Está lleno de restos de historias pasadas, fragmentos de mundos que se formaron, que colisionaron o que fueron destruidos. Cada visitante interestelar es un testigo de esas historias. Y nosotros, al estudiarlo, estamos escribiendo un capítulo nuevo en nuestra comprensión del cosmos. El futuro de 3I Atlas ya está escrito en las matemáticas de su órbita. Llegará a su perihelio a finales de octubre del año 2025, alcanzará su velocidad máxima y luego se alejará para siempre. No volveremos a verlo. Y sin embargo, su breve paso por nuestro vecindario dejará una huella científica duradera. Los astrónomos saben que este tipo de oportunidades son escasas. Según cálculos del Observatorio Vera Rubin, podríamos detectar un par de objetos interestelares al año en el futuro cercano, pero la mayoría será demasiado pequeño para estudiarlos en detalle. Borisov, por ejemplo, medía apenas 1 kilómetro de diámetro, mientras que Oumuamua tenía dimensiones aún menores, quizás de solo unos cientos de metros. En comparación, 3I Atlas parece mucho más grande, con estimaciones que van de varios kilómetros de núcleo hasta decenas de kilómetros contando su coma. Esa diferencia es lo que lo convierte en un laboratorio único. Además, la Agencia Espacial Europea ha señalado que la alineación de su órbita con el plano del Sistema Solar facilitará las observaciones. Es como si el cometa hubiera elegido un camino que nos permite seguirlo con relativa comodidad. Esta alineación casi perfecta, aunque estadísticamente improbable, ha permitido a los telescopios del hemisferio norte y del sur observarlo durante gran parte de su viaje. El legado de 3I Atlas también será tecnológico. Gracias a él, los observatorios están probando sus capacidades de coordinación global. En cuestión de días desde su descubrimiento, se organizaron campañas conjuntas entre telescopios en Hawái, Chile, España y Sudáfrica. El telescopio espacial Hubble y el James Webb ajustaron sus agendas para incluir observaciones urgentes. Incluso misiones en Marte podrían captar imágenes únicas. Esta colaboración internacional es un anticipo de cómo la astronomía del futuro se enfrentará a misterios aún mayores. Pero más allá de los datos técnicos, hay algo profundamente humano en esta historia. Saber que un fragmento de otro sistema estelar, posiblemente formado hace más de 7.000 millones de años, ha llegado hasta nosotros, despierta una mezcla de asombro y humildad.
somos testigos de un mensajero que lleva viajando por la galaxia desde antes de que existiera la Tierra. Y ahora, por un instante fugaz en la escala cósmica, lo vemos pasar frente a nuestra ventana. La pregunta inevitable es, ¿qué secretos guarda en su interior que nunca podremos tocar directamente? Los espectros nos dan pistas sobre su química. Las curvas de luz nos hablan de su rotación. Las imágenes nos muestran su coma y su cola. Pero todo eso son fragmentos de un retrato incompleto. El núcleo en sí seguirá siendo un misterio. Quizás esté formado por capas alternas de hielo y roca. Quizás tenga cavidades internas llenas de gas presurizado. Quizás sea un montón de escombros unidos tenuemente por su propia gravedad. Nunca lo sabremos con certeza. Aún así, cada hipótesis que planteamos nos obliga a mejorar nuestra ciencia. Según la NASA, el estudio de 3I Atlas permitirá afinar los modelos de evolución cometaria, entender mejor cómo se comportan los hielos en condiciones extremas y, sobre todo, comparar este visitante con los cometas de nuestro propio sistema solar. Si encontramos similitudes, eso reforzará la idea de que los procesos de formación planetaria son universales. Si encontramos diferencias, significará que cada sistema estelar imprime su propia huella química en los cuerpos que expulsa. En cierto modo, este cometa es una cápsula del tiempo, una máquina natural que ha preservado un fragmento de historia galáctica durante miles de millones de años. Y al analizarlo, estamos leyendo un capítulo que de otro modo habría permanecido cerrado para siempre. Cuando 3I Atlas desaparezca de nuestra vista en diciembre de 2025, solo quedará un archivo de datos. Pero esos datos seguirán hablándonos durante décadas. Cada estudiante que los analice, cada investigador que los compare con futuros visitantes interestelares, estará participando en la conversación que este cometa inició. La misión del Comet Interceptor, prevista para el año 2028, será nuestra mejor oportunidad de ir más allá. Si la suerte nos acompaña y otro visitante interestelar aparece en el momento adecuado, 3 sondas podrán acercarse y analizarlo de manera directa. Pero incluso si eso ocurre, 3I Atlas seguirá siendo especial. Fue el más rápido, el más excéntrico, el más activo y quizás el más antiguo que hemos visto. Este guión no busca dar respuestas definitivas. La astronomía rara vez funciona así. Lo que hace es mostrarnos preguntas nuevas, más profundas y más interesantes. ¿Cuántos de estos objetos vagan por la galaxia? ¿Cuántos ya pasaron por nuestro sistema solar sin ser detectados? ¿Cuántos contienen pistas sobre la vida o sobre mundos que nunca conoceremos? Cada cometa, cada asteroide interestelar que logremos captar es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva. Y aunque las cifras, las velocidades y las órbitas son asombrosas, lo más importante es la historia que cuentan. Nos recuerdan que somos parte de una red cósmica mucho más grande, que la materia que forma nuestro planeta y nuestros cuerpos es la misma que compone a 3I Atlas, que, en cierto sentido, este cometa no es un extraño. Es un pariente lejano que regresa por un momento a saludar. Así que cuando escuches el nombre de 3I Atlas, no lo pienses solo como una roca helada que atraviesa el cielo. Piensa en él como un testigo de la historia de la galaxia, un viajero que ha visto más de lo que jamás podremos imaginar. Y recuerda que, gracias a la ciencia, tenemos la capacidad de descifrar su mensaje, aunque sea parcial. Si este tipo de contenido despierta tu curiosidad, suscríbete al canal. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de asegurarte de que seguiremos explorando los misterios del cosmos juntos. También deja un comentario contándonos desde qué ciudad nos ves. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias, porque al final, lo que nos une no es solo la ciencia, sino el asombro compartido ante lo desconocido. Y 3I Atlas es, sin duda, uno de los recordatorios más poderosos de que el universo sigue guardando secretos que apenas comenzamos a descubrir.